Hay algunas cosas que hemos dejado claro y establecido en estas semanas que hemos estado estudiando Marcos. Una de ellas es que la venida de Jesucristo en el Evangelio de Marcos es presentada como Dios irrumpiendo en la historia humana. Hemos visto esto una y otra vez. Cuando Dios irrumpe en la historia humana, todo es posible. Los ciegos ven, los cojos andan, los pecadores son perdonados. Dios mismo ha irrumpido nuestra realidad cotidiana en la tierra de Israel. Eso ha quedado claro y esa es la imagen que Marcos nos presenta de Jesús. Pero también vamos a ver en este capítulo, con esa misma imagen de Jesús como Rey poderoso y soberano, con esa autoridad de Dios, lo vamos a ver como el Rey de Israel, regresando a casa. Imagínate a Jesús de esta manera: Dios poderoso, Rey eterno, dueño y creador de todo lo que existe, después de mucho tiempo regresa a casa. El Rey regresa a casa. Esto es buenas noticias para algunos, malas noticias para otros. El Rey regresa a casa. Marcos está relatándonos una historia de un viaje también. Comenzando con Jesús en Galilea haciendo su ministerio, Jesús está dirigiéndose a casa. Es el Rey viniendo hasta Jerusalén, conocido como el Monte Santo, donde estaba el templo, la presencia de Dios, la casa de Dios. En la historia del Rey caminando de Galilea a su casa, ¿qué encontrará el Rey en su casa? ¿La encontrará en orden? Lo primero que leemos en el capítulo 12 es que Marcos describe la casa de Dios. Jesús describe el pueblo de Dios como una viña, un viñedo de uvas. La viña del Señor. Ese era un tema muy popular, muy conocido entre los judíos de esa época. La viña del Señor. Hablaba y cada judío que escuchaba a Jesús decir esto recordaba el Antiguo Testamento, las veces que Dios ha descrito a su pueblo como su viña. Y especialmente una canción que Dios compuso y que Dios cantó en Isaías capítulo 5. Una canción llena de amor y de dolor. No es una canción alegre. Ahora imagínate Dios cantando. Pero no es una canción alegre. Es una canción de lamentación hacia su viña. Y la verdad, cuando yo estaba leyendo esta canción de Dios sobre su viña, casi me pone a llorar de lo hermoso y lo doloroso que describe Dios, su corazón quebrantado por el pecado de su viña. Y vamos a leer en una versión que a mí me gusta mucho, Isaías 5 del 1 al 7, esta canción que se relaciona totalmente con lo que leemos en Marcos capítulo 12, la parábola de los labradores malvados. Y dice así el canto, escucha lo hermoso de este canto. Cantaré en nombre de mi amado. Este es Isaías hablando de su amado Dios.
Dice Isaías: cantaré en nombre de mi amado, en nombre de Dios, un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó, la despedregó y plantó una preciada cepa. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó que diera uvas, pero dio agrazones. Agrazones son un tipo de uvas silvestres que nunca maduran y no son buenas para comer. Y en el versículo 3 comienza Dios mismo a cantar. Ya deja de ser Isaías cantando de Dios, ahora Dios mismo está cantando de su viña y dice: y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pasto, derribaré su cerca para que la pisoteen, la dejaré arrasada, no será podada ni labrada, le crecerán las zarzas y los espinos, y a las nubes impondré mandato para que no lluevan sobre ella. La viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá, su plantel preferido, esperaba equidad, justicia. Y he aquí iniquidad. Esperaba rectitud, y he aquí acritud, violencia. Cuando este rey, este Dios de esta viña que ha plantado, regresa después de mucho tiempo a casa, ¿qué va a encontrar en su viña? Y vamos a ver el día de hoy que cuando el rey regresó a casa encontró 6 cosas en su viña amada. Encontró 6 cosas. Yo creo que tengas tu Biblia abierta, si no, no vas a entender muchas cosas. Vamos a pasar por todo el capítulo viendo 6 cosas que el rey encontró en su viña cuando llegó a casa. Comencemos. Primero, el rey encontró líderes infieles. Lo primero que vemos en Marcos capítulo 2 es la parábola de los labradores malvados o los líderes infieles. Esa es la última parábola de Jesús en el Evangelio de Marcos. La última. Y Jesús comienza diciendo: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. Es casi exactamente el mismo lenguaje que usa Isaías capítulo 5, en donde también había una viña, cavó un lagar y edificó una torre. Está refiriéndose ahí, Jesús está apuntando a los judíos que le escuchan a Isaías 5, a la canción de Dios, para que entiendan la parábola. Atacaron estas personas, estos trabajadores que el dueño de la viña delegó. Estos líderes delegados de la viña comenzaron a creerse dueños de la viña. Y atacaron y mataron a todos los que el dueño había enviado, incluso a su único hijo amado. Y quiero que entendamos bien esta parábola sin ningún tipo de dificultad. El hombre que plantó la viña en la parábola de Jesús es Dios. Y es Jesús. La viña es el pueblo de Dios. Los labradores, los líderes delegados, son los líderes de Israel,
que rechazaron a los profetas y matarían pronto al Hijo amado y único de Dios. Ahí mismo, en Jerusalén, donde él había llegado. ¿Qué podemos aprender de esta parábola entonces? Debemos aprender que muchas veces nosotros queremos adueñarnos de la viña del Señor. Jamás pensemos que la obra de Dios nos pertenece a nosotros. No nos adueñemos de lo que le pertenece solamente a Él. Ahora, primeramente, esto se aplica al pastor, a mí. Esta iglesia no es mía y nunca va a ser mía. Es la iglesia que Dios compró con su propia sangre. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia acerca del ministerio pastoral es Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso como obispos, pastores, para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Es la iglesia de Dios y Él adquirió mediante su sangre, no yo ni ningún otro pastor. Pero en segundo lugar, esto aplica a cualquiera aquí, cualquier miembro de la iglesia que quiera imponer sus preferencias personales sobre la iglesia. Que Dios te guarde, mi hermano, de cometer tal pecado y llegues a ser como los labradores malvados de la viña. Que realmente nosotros examinemos cómo nos comportamos en la iglesia. Y déjame decirte algo directo con la autoridad de la palabra de Dios. Si tú comienzas a sentirte dueño de la viña del Señor y a imponer tus preferencias, vas a llegar pronto a ser ese hermano o hermana difícil en la congregación que todo el mundo tiene que soportar con paciencia. Tú no quieres ser el hermano o la hermana difícil de la iglesia. No lo seas. Nunca lo seas. Si regresa el rey a casa, a su viña, hoy, ¿qué encontrará? ¿Líderes infieles o líderes fieles? Vamos a pasar al segundo. ¿Qué encontró el rey cuando regresa a casa? Primero encontró líderes infieles. Segundo, encuentra líderes hipócritas. Algunos fariseos y herodianos querían hacer que Jesús cayera en descrédito. Querían ridiculizar a Jesús, humillar a Jesús en frente a la gente. Le hicieron una pregunta que lo pondría entre la espada y la pared. Le preguntaron si debían o no debían pagar impuestos al imperio romano, al César. Ahora, esto era una trampa, totalmente. Si Jesús respondía que sí debían pagar impuestos, entonces la gente pensaba que su lealtad estaba con los romanos y los judíos lo rechazarían totalmente. Si Jesús decía que no debían pagar impuestos, entonces el imperio romano tenía razones de peso para arrestarlo por impulsar una rebelión contra el orden del gobierno del César. ¿Qué responde Jesús? Dice así la palabra de Dios: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Esta imagen de César en la moneda era más que política. Esta imagen de César era un símbolo de adoración. La moneda dice
Augustus T. César Divi Au F. Eso es una abreviación de lo siguiente: Augustus Tiberius César Divi Augusti Filus, que significa Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y en la otra cara de la moneda decía sacerdote principal. Ese era el César, el Señor, el Hijo de Dios, el sacerdote principal de los romanos. Y aquí nos encontramos al verdadero Hijo de Dios tomando en su moneda o en una moneda la imagen de alguien que se dice ser Hijo de Dios. Y aún así él responde: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta respuesta es tan buena? ¿Por qué es tan importante lo que dice Jesús? Porque Jesús básicamente está diciendo lo siguiente: todos los que vivan en el reino de César deben darle lo que él demanda, impuestos. Pero también, y más importante aún, los que viven en el reino de Dios deben darle lo que él demanda: toda nuestra devoción, toda nuestra vida. En otras palabras, aquello que lleva la imagen del César es solo dinero. Dénselo, es de él. Dale lo que le pertenece, lo que tiene su imagen. Si no, entonces ¿por qué usas dinero con esa imagen? Es de él, dáselo. Pero la imagen de Dios está impresa en todos nosotros como seres humanos. Debemos dar toda nuestra vida a Dios. Y hermanos, debemos dejar de valorar tanto el dinero. Jesús básicamente está diciendo: es solo dinero. No nos debe doler tanto pagar con este dinero, porque debemos darle a César lo que es de él. Debemos preocuparnos de lo que Dios demanda y de su reino. ¿Qué aprendemos entonces de esta escena? Que Marcos enfatiza la hipocresía de estos líderes religiosos que hicieron la pregunta a Jesús para tentarlo y humillarlo, y no con sinceridad. Y por supuesto la pregunta es: ¿qué va a pasar en su viña cuando el rey regrese a casa? ¿Encontrará hipocresía entre nosotros? Tercero vemos, lo tercero que vemos que Jesús encuentra es que el rey encontró líderes incrédulos. Él encontró líderes infieles, encontró líderes hipócritas y encontró líderes incrédulos. Estos son los saduceos. Y eso es increíble. Jesús encontró con los maestros de la Biblia que eran incrédulos y rechazaban la posibilidad de la resurrección. Los saduceos eran hombres prominentes, finos, de alta sociedad judía, que gobernaban a Israel mediante el Sanedrín de Israel, ¿verdad? Políticos refinados y religiosos. Pero ellos negaban algo básico: la resurrección. Jesús los corrige de la siguiente manera, y tienen que prestar atención a lo que Jesús dice. Mira, Jesús respondiendo les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Pero respecto a los muertos, que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Eso es lo que dice Jesús. Básicamente Jesús demuestra la resurrección, que la resurrección es bíblica, por un tiempo verbal. Voy a explicar eso, ¿no? Todos sabemos que hay pasado, presente y futuro. Y Jesús está diciendo: escrito está, no que Dios era Dios de Abraham, no que Dios sería Dios de Abraham. Dice la Escritura: yo soy
el Dios de Abraham. Es en presente. Lo cual quiere decir, para la interpretación de Jesús, que Dios hoy, después de cientos de años que murió Abraham, sigue siendo el Dios de Abraham en el presente. Por lo tanto, Abraham no ha desaparecido, sigue existiendo. No en la carne, no entre nosotros, pero sigue existiendo y un día resucitará, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso, por supuesto, nos debe animar a estudiar la palabra con cuidado, incluso en la forma del verbo, si es pasado, presente, futuro. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la lección práctica que podemos sacar de acá? Tenemos que ver la incredulidad de estos saduceos y alejarnos de ellas. Nosotros debemos creerle a Dios en su sabiduría y en su veracidad. Él nos los dice en su palabra, así como los saduceos lo estaban leyendo, y debemos creerlo, no rechazarlo. Y mi pregunta para ti, cuando tengas luchas por creer algo que dice la Biblia, mi pregunta para ti es esto: ¿crees que Dios es digno de confianza? ¿Crees que Dios te va a decir la verdad cuando está eso en la Biblia, o que te está engañando? Debemos creer. Cuando el rey regrese a casa, ¿encontrará fe en la casa de Israel? ¿Encontrará fe en la viña del Señor o encontrará incredulidad? Cuarto, el rey encontró líderes con conocimiento, pero sin obediencia. Encontró líderes infieles, líderes hipócritas, líderes incrédulos y ahora líderes con conocimiento, pero sin obediencia. Es un hermoso relato en que un líder se acercó a Jesús, al parecer con una pregunta sincera. Y le pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús le responde que es amor. Es amar a Dios y amar al prójimo. Pero Jesús no le responde con sus propias palabras. Jesús le responde citando un versículo bíblico, un pasaje bíblico que era extremadamente famoso en la cultura judía. Es lo que se llama el Shema Yisrael, que significa escucha Israel, que está en Deuteronomios capítulo 6. Este Shema Yisrael lo repiten los judíos todos los días, cuando se levantan y cuando se hace tarde. Todos los días repiten: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús agrega: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el maestro de la ley está 100% de acuerdo con Jesús. ¿Cuál es el problema? Los dos están de acuerdo. Esos son los mandamientos más importantes: amar a Dios, amar al prójimo. Probablemente el problema es que, aunque este hombre sabía la respuesta correcta, no estaba viviendo según la verdad, la obediencia de la verdad. No estaba amando a Dios y al prójimo con todo su corazón. Pero va más allá también, porque amar al prójimo y a Dios con todo nuestro corazón solamente se puede lograr rindiendo nuestra vida a Cristo. Y Él no lo había hecho. Solo Jesucristo nos puede dar un corazón nuevo, lleno de amor, porque Dios es amor. ¿Qué aprendemos entonces de este encuentro? Que nosotros muchas veces, en nuestra vida cotidiana, es fácil aprender, es fácil conocer. Como dice la palabra, tenemos comezón para oír. Queremos escuchar más y conocer más, pero realmente nuestra preocupación está también en vivir
con obediencia a la palabra de Dios y confiar en Jesucristo y acudir a Jesucristo para vivir de esa manera? Vamos a el quinto punto. El rey no solo encontró líderes infieles, líderes hipócritas, líderes incrédulos, líderes con conocimiento pero sin obediencia. También, quinto, el rey encontró líderes necios y vanidosos. El último encuentro problemático de Jesús en este capítulo es contra los líderes de Israel que fueron al templo. Ahora, este pasaje nos dice que Jesús llega al templo, a su casa, ya llegó en su camino, llegó al templo y ahora Jesús encuentra a estos maestros que enseñan que el Mesías solamente puede ser un descendiente, solamente es un hombre, un rey hombre, descendiente de David. Pero Jesús les corrige y les dice que el Mesías no solo es hijo de David, él también es Señor de David, lo cual significa Dios de David. No solo es el hijo de David, es el Dios de David. O sea que él está revelando su identidad como Dios y hombre, completamente Dios, completamente hombre, lo que celebramos en Navidad, Dios encarnado, concebido en el vientre de una virgen, nacido como todos nosotros en un pesebre y siendo hombre como nosotros. ¿Qué misterio tan grande es este? Ahora Jesús después los reprende terriblemente y les dice, en pocas palabras, necios y vanidosos. Esto es lo que dice, versículo 38. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, pura vanidad, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, ¿cómo es esto de que devoran la casa de las viudas? Son líderes religiosos, no criminales. MacArthur nos ayuda diciendo lo siguiente: Jesús denuncia la práctica codiciosa e inescrupulosa de los escribas. Los escribas trabajaban a menudo en la administración de los bienes pertenecientes a las viudas, lo que les daba la oportunidad de convencer a las atribuladas viudas de que podrían servir a Dios apoyando el templo o el trabajo santo de los escribas, de ellos mismos. En cualquier caso, el escriba se beneficiaba económicamente y en la práctica robaba a la viuda la herencia que le había dejado su marido. Eso fue MacArthur. Estos líderes religiosos amaban la admiración y la honra de la gente. Ese era el propósito de sus vidas, ellos mismos. ¿Para qué vivo? Para mí. Para mi gloria, para mi honra, para mi progreso, para mi avance personal. Ahora, eso se parece mucho a nuestra cultura y a nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que les dejó el rey a estos hombres? Que se encargaran de su viña, que la pastorearan y que la dirigieran en la verdad de la palabra de Dios. Ellos, ¿qué hicieron? Vivieron para sí mismos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a pasar cuando el rey regrese a casa y nos encuentre a nosotros? ¿Qué nos dejó para ser el rey mientras que él se fue? Y cuando regrese el rey a casa, ¿cómo encontrará su viña? ¿Viviendo para nosotros mismos? Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, está hablando de ti, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
te está diciendo que tú eres sacerdote de Dios y que tienes una responsabilidad que Dios te ha dado también de ser sacerdote y ministro de Dios en tu casa, discipulando primero tu propia vida y la vida de tus hijos, la vida de tu cónyuge, la vida de tus nietos. Cuando Él regrese te encontrará trabajando y discipulando la vida de tu vecino y de tu compañero de trabajo y gente de aquí, de esta misma iglesia, o te encontrará viviendo para ti mismo. Tú tienes la responsabilidad de pastorear, discipular e instruir en la obediencia de la verdad a todas las personas a tu alrededor. Vamos al punto 6 y terminamos. Lo último que encontró el rey. El rey encontró una administradora fiel. Al final del capítulo vemos un rayo de luz, un destello de esperanza. El rey ha encontrado en su viña una administradora fiel. Esta pobre viejita vulnerable, desamparada y débil fue hallada fiel cuando el rey regresó a casa, amando a Dios con todo su corazón, con una fe sincera. Es más, estoy seguro de que esta pequeña viuda, viejita, encontramos todas las características que no encontramos en los líderes de Israel. Y si vemos todas las características, todos los puntos anteriores, vamos a ver que lo contrario fue esta viejita, esta viuda. Dice esto: en vez de ser infiel, la viuda era fiel. En vez de ser hipócrita, la viuda tenía fe sincera. En vez de ser incrédula, como los saduceos que no creían en la resurrección, la viuda tenía toda su fe puesta en Dios. En vez de tener conocimiento sin obediencia, la viuda obedecía lo poco que conocía. Finalmente, en vez de ser necia y vanidosa y egocéntrica y centrada en sí misma, la viuda era sabia, humilde y devota, entregada a Dios. La Biblia dice que esta viuda dio muy poco dinero, muy poco. Dice así el versículo 42: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Esto es impresionante. ¿Saben cuánto es el equivalente de una blanca? De esas monedas que la viuda dio, era el equivalente de un octavo de centavo de dólar. Una octava parte de lo que vale un centavo de dólar. Aún así ella dio todo su sustento, dice Jesús. Todo lo que tenía para vivir. Ella no estaba interesada en ganancias personales o en beneficios egoístas. Ella amaba a Dios y Dios la amaba. ¿Amas a Dios o amas el dinero? Sobre todo en esta cultura tan materialista en la que vivimos tú y yo. ¿Ofrendas y diezmas a Dios o ofrendas y diezmas a tus propios placeres? Y ahorrar para mí, ¿verdad? Pero no para Dios. Eso es una palabra que la verdad me llega a mí tan fuerte como a ti. ¿Realmente estamos siendo generosos con la obra de Dios? ¿Realmente estamos diezmando y ofrendando para Dios? Porque la mayoría del tiempo parece que lo único que diezmamos y ofrendamos es para mi propio deleite personal. En conclusión, mis hermanos, Cristo viene. El Rey regresa a casa otra vez y pronto.
Dios ama a sus hijos que le adoran con sinceridad y le obedecen de todo corazón. Y es como si Dios dijera: esta es mi viña, yo la amo. La he plantado para que dé frutos de justicia y santidad y sea gloriosa. La única forma de que esta viña sea gloriosa es solamente si permanece en Cristo. Y eso es el secreto que nos da Jesús en Juan capítulo 15. Yo soy la vid de la viña de uvas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que no permanece en mí no llevará fruto. Y fuera de mí no podéis hacer nada. Este mensaje de hoy es un llamado a la obediencia. Pero no a la obediencia carnal, no a la obediencia legalista, no a la obediencia moralista. Es un llamado a la obediencia sincera, cristiana, llena de amor real por Dios.